Hola, buenas noches. Yo soy la doctora Ilma Ruth Torres Escobar, soy pediatra del desarrollo. El día de hoy hablaremos sobre el temperamento. El nombre de la plática es Entendiendo nuestro temperamento y el de nuestros hijos para una mejor interacción. ¿Qué es el temperamento? El temperamento se define como el estilo del comportamiento del individuo, el patrón característico de experimentar y reaccionar al ambiente externo e interno. Esto es innato y siempre lo vamos a tener. Desde que somos muy pequeños podemos saber el temperamento que tenemos, incluso desde que tenemos 6 o 4 meses de vida. Ahora, tenemos que hacer la diferencia entre el temperamento, el carácter y la personalidad. Entonces, ya que definimos el temperamento, vamos a saber que el temperamento es algo innato, es genético en el 50%, es biológico, no puede modificarse como tal, no es educable y no es controlable. Es algo con lo que ya nacemos y venimos todos. El carácter, en cambio, es la interacción que tenemos como en el entorno y las personas que los van a rodear. Tanto yo como persona, cómo voy a interactuar en un medio nuevo, en un medio que ya conozco, y con personas que pueden ser nuevas o ya conocidas. Este normalmente va a ser algo adquirido, es educable, modificable y controlable. Sobre todo lo vamos a ver como en su máxima expresión en la adolescencia, que es cuando empezamos con todos los cambios y empezamos a buscar esta parte de la identidad, de a dónde pertenecemos. El carácter va a ayudar mucho a regular ciertas cosas del temperamento que, como veremos más adelante, nos pueden causar alguna o que otra dificultad. Y la personalidad es el modo de actuar que va a ser único en las personas y está integrado por el temperamento y el carácter. Entonces, como podemos ver, estos tres rubros van a estar integrados íntimamente. Hay que recordar entonces, el temperamento es con lo que nacemos, algo que no podemos cambiar y que nos va a definir como una persona. El carácter es con mi temperamento, cómo voy a interaccionar con lo que sería mi entorno, mi ambiente o las personas, y mi personalidad es cómo respondo o cómo actúo tras ciertos estímulos. Ahora, el temperamento, como les había comentado previamente, 50% va a ser genético. No tenemos en este momento los genes causantes del temperamento, pero sí sabemos que hay múltiples genes que pueden intervenir, aunque todavía no se han logrado identificar algún mayor gen que pueda dar la explicación del mismo. También el temperamento, como dijimos, 50% es genético, el otro 50% va a estar dependiendo del ambiente en el desarrollo, el aspecto psicosocial. Quiere decir cómo me estoy desarrollando en este momento, cómo es mi entorno familiar, cómo es mi entorno de la escuela, si es que ya estoy en la escuela, y cómo reacciono ante estos. ¿Qué se podría decir? ¿Qué beneficios tengo con mi temperamento para poder interactuar en el ambiente? Y también se ha comentado que hay factores durante el embarazo y el nacimiento que pueden intervenir en el temperamento. Se sabe, por ejemplo, que los recién nacidos pretérminos tienen mayor probabilidad de tener una actividad muy alta en comparación con otros niños que no han sido prematuros. Entonces, como sabemos, va a ser un modelo internacional y va a ser bidireccional. Esto quiere decir que va a interaccionar con todo, yo como persona o un niño o una niña, con todo mi ambiente, y a la vez que yo interacciono con el ambiente me va a dar una respuesta. ¿Qué es el temperamento entonces? Es el cómo de la conducta. Eso es lo que nos quiere decir. Es cómo yo reacciono ante estímulos, cómo yo reacciono ante diferentes efectos, ya sean buenos o malos o dificultades que yo tenga en la vida. El lugar va a ser del qué. ¿Por qué? Porque cuando decimos el qué nos referimos más hacia el nivel del desarrollo y de las habilidades adquiridas de los niños. Como por ejemplo, ya me puedo sentar, ya puedo gatear, ya puedo correr, ya puedo brincar en 2 pies, ya puedo ir al baño solo. Eso sería el qué. O el por qué sería que describe las motivaciones y los ajustes emocionales y conductuales de un individuo o de un niño de por qué está actuando. Estos no serían las definiciones del temperamento. El temperamento entonces sería únicamente el cómo de la conducta, porque es cómo voy a reaccionar teniendo todo lo anterior. En cuestión a de dónde viene la palabra temperamento, viene del latín temperare, que significa mezclar. Antes del siglo XIX, bueno, mejor dicho, hasta el siglo XIX,
se seguía respetando lo que había dicho Hipócrates y Galeno, que hablaban de los humores, que decían que habían 4 tipos de humores: el de la sangre, el de la bilis negra, el de la bilis amarilla y el de la flema. Y referían que cada uno de estos tenía características, por ejemplo, que podían ser muy enojones, que podían ser muy apáticos, que podían estar contentos, que podían tener como mayores enfermedades y demás. Y a través de estos humores trataban de explicar el por qué o cómo éramos y cómo reaccionábamos ante las cosas. En 1956, Chess y Thomas, que son esposa y esposo, en Nueva York hicieron un estudio longitudinal donde vieron a 133 pacientes y los siguieron desde que tenían 3 meses hasta que eran adultos. Todos estos se basaron en reportes de los papás. O sea, les preguntaban a los papás cómo era que reaccionaban los niños hacia ciertas circunstancias. Y a partir de ahí se creó una escala y se empezó a ver más hacia el temperamento y se descartó el aspecto de los humores. Entonces, desde el siglo XX ya empezamos a hablar de temperamento como tal. Las 9 dimensiones del temperamento, según el New York Longitudinal Study, o el estudio longitudinal de Nueva York, que fue el que había comentado previamente, dividen en 9 dimensiones. Estas 9 dimensiones son las características que tenemos en los niños. Por ejemplo, la primera es la actividad. La vamos a definir como la cantidad de movimiento durante el sueño, comida, al jugar, al cambiarse o bañarse. Esto es muy importante porque nosotros lo vamos a calificar como si tiene una baja actividad, una actividad promedio o una actividad muy alta. Y cabe recalcar que estas son características del temperamento. Aunque digamos que tiene una actividad alta, esto no encasilla a un niño como un niño con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Al contrario, simplemente es un rasgo del temperamento, ya que para trastorno por déficit de atención e hiperactividad tendrá que cumplir con otros criterios que lo clasificamos, por ejemplo, con el DSM-5, para poder saber si realmente lo tiene o no lo tiene. Entonces, la actividad, por ejemplo, tenemos niños que no pueden mantenerse sentados, que necesitan estarse moviendo en clases o en algún momento, o, por ejemplo, son los niños que a veces decimos que tienen como mucha pila y que no los pueden apagar porque todo el tiempo están corriendo, brincando, saltando y demás. Y pueden hacerlo incluso durante el sueño, al comer y sobre todo al jugar se va a ver mucho esta parte. Entonces, esto sería como un niño que digamos tiene una actividad alta. Y una actividad baja sería un niño que puede mantenerse sentado, que realmente no necesita estar haciendo todo el tiempo cosas, que puede quedarse a hacer algo o que juega de forma muy tranquila, callada, sin ningún problema. Después tenemos la ritmicidad. La ritmicidad es la regularidad de las funciones biológicas y fisiológicas como comer, dormir, ir al baño. Esto es importante porque tenemos niños que son ampliamente regulares, por así decirlo, y niños que no lo son. Tenemos niños que, por ejemplo, en un caso extremo, no puedes interrumpir una rutina que le gusta. Por ejemplo, ya sé que me tengo que levantar a las 7, a las 7:30 me cambio, me lavo los dientes, a las 7:30 salgo de casa y me voy a la escuela, a las 8 desayuno o 9 desayuno al terminar una clase y sigo haciendo las cosas. Esto es muy importante porque los niños que son altamente regulares o que tienen una ritmicidad muy alta, para ellos es difícil el cambio. Para ellos es difícil que tú puedas introducir algo nuevo en su método de vida. Entonces, con ellos, digamos que de cierta parte es bueno porque tienen una regularidad muy alta y entonces todo lo tienen estructurado. Pero cuando esta estructura no puede cambiarse es cuando podemos tener un problema o dificultades. Ahora, los niños con una ritmicidad muy baja o baja son aquellos que no pueden tener un horario, que les cuesta mucho. Quiere decir que por sí solos ellos no pueden ponerse a realizar cosas o tener un horario establecido como lo que habíamos comentado de voy al baño, me baño y luego ya me duermo y demás. Ellos necesitan como tener a alguien que les ayude a meter este horario a diferencia de los niños con alta ritmicidad. Después tenemos el acercamiento o retirada. Esta es una respuesta ante nuevos estímulos, personas, situaciones, comidas, juguetes o procedimientos. Quiere decir que yo, ya sea como adulto o como niño, ¿cómo reacciono ante estos nuevos estímulos? ¿Me acerco, voy y exploro? ¿O prefiero quedarme a un lado
y no moverme o quedarme ahí y hacer como que no está pasando nada. Prefiero retirarme de lo que está pasando. Esto es importante porque los niños con un alto acercamiento son muy buenos para adaptarse en esta parte, no les molestan nuevas comidas, no les molestan los cambios de escuela, se adaptan a ellas rápidamente y pueden hacerlo porque exploran mucho. El problema con ellos es que al tener un acercamiento tan alto, tenemos que enseñarles muchas cosas, a qué sí podemos acercarnos y a qué no podemos acercarnos para poder cuidar la integridad de los niños. Y en cuestión a los niños que tienen muy bajo acercamiento o que prefieren retirarse, el problema es que no están explorando y por ende, como no están explorando, el aspecto social les va a costar mucho más. Después tenemos la adaptabilidad. La adaptabilidad es la facilidad o la dificultad para modificar las reacciones a los estímulos de forma deseada. Esto prácticamente quiere decir qué tan bueno soy para poder reaccionar ante los estímulos. Por ejemplo, un cambio de escuela, si para mí se me dificulta mucho porque he estado en otra escuela y me toma más semanas de lo normal poder integrarme a un grupo, eso sería una adaptabilidad baja. Y los de adaptabilidad alta son niños que pueden adaptarse muy fácilmente a diferentes ambientes. El problema de los niños con adaptabilidad muy alta es que a veces pueden adaptarse a ambientes que no sean favorables, como consumo de drogas y demás, porque tratan de encajar en el grupo que están. Entonces, es importante que siempre sepamos qué tan adaptables son nuestros hijos para ir viendo cómo son. Después viene la intensidad. El nivel de intensidad de las respuestas, independientemente de la calidad o la dirección de las mismas. Por ejemplo, tenemos niñas o niños que puedes darles un chocolate y para ellos es algo hermoso, algo sorprendente y entonces tienen una intensidad muy alta porque brincan, saltan, te agradecen y te pueden abrazar, dar un beso, no sé. O sea, son como muy amplios para manifestar la emoción. Y pueden hacerlo tanto en la felicidad como en la tristeza, como en el enojo. ¿Sale? Eso es algo muy intenso que siempre van a hacer. Y los de intensidad baja son niños que tú puedes darles un chocolate o puedes darle muchas más cosas que al otro niño y tal vez no vas a obtener la misma respuesta que tendríamos con los otros niños. Tal vez él nada más va a decir gracias. Digamos que es como más mesurado en el aspecto de la intensidad de las emociones. Después tenemos el estado de ánimo. El estado de ánimo, debo aclarar, que no tiene que ver necesariamente con las emociones. Esto no tiene que ver con que estoy feliz o estoy triste o estoy enojado, tengo desagrado o me da miedo algo. Esto simplemente incluso lo describen como un aspecto positivo o aspecto negativo. Hay personas o habemos personas que normalmente todo el tiempo estamos alegres, estamos sonriendo, somos amistosos. Y eso es parte de nuestro temperamento como tal y lo consideraríamos como un estado positivo. O, por el contrario, a veces podemos ser, hay personas que a veces tienen problemas porque todo el tiempo están serias y piensan que están enojados. Y la realidad es que no están enojados y no tiene que ver con el proceso del enojo ni que estén tristes o deprimidos. Simplemente son más serios. Algunas personas incluso los pueden describir como antipáticos, pero no quiere decir necesariamente que sean de esta forma. Simplemente es que su rostro no es tan expresivo y que ellos no son tan expresivos. Después tenemos la persistencia y la capacidad de atención. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es el periodo de tiempo que un niño realiza determinadas actividades con o sin obstáculos. Esto quiere decir qué tanto yo puedo quedarme a hacer una tarea, un ejercicio, un juego, algo, ya sea que me guste o que no me guste, o lo que lo considere difícil o que no lo considere difícil. Por ejemplo, hay personas que son tan persistentes cuando llegan a ser adultos que pueden acabar de ver una serie que puede estar en una vía de streaming y que tiene 15 capítulos y que se los pueden ver 24 horas viendo esos capítulos o demás hasta que lo acaben. Dicen, no me voy a dormir, no voy a comer, no voy a hacer nada hasta que no termino de hacer. Eso es una persistencia muy alta y que tiene una capacidad de atención alta porque no dejan la tarea sin finalizar. Y los niños con una persistencia, una capacidad de atención baja, lo que vamos a observar es que pueden empezar a hacer algo y no lo terminan, porque ya sea que se le hizo difícil o no era difícil, simplemente la atención se derivó hacia otro lado, vio pasar a alguien o demás y prefirió hacer otra cosa. Estas características para nosotros son de una persistencia baja.
Después tenemos la distractibilidad, que quiere decir que es la capacidad o efectividad de un estímulo externo, ya sea, por ejemplo, escuchar una sirena, ver que alguien está viendo la televisión, entonces me volteo a ver la televisión. Este tipo de estímulos van a hacer que lo que yo estaba realizando, entonces dejo de hacerlo por voltear a ver. En este momento tenemos algo que estamos en las clases en línea y muchos niños están pasando por estos periodos de distractibilidad. Hay niños que tienen una distractibilidad baja, quiere decir que aunque haya mucho ruido, aunque haya muchas cosas, yo puedo mantenerme en lo que estoy haciendo. Pero por el contrario, tenemos niños que se distraen muy fácilmente. Y para ponerlo de ejemplo, ahorita en las clases en línea, hay niños que están tomando la clase en línea y ven algo y se distraen completamente y pierden la atención. Entonces, actualmente la clase en línea es algo complejo de manejar, porque al fin y al cabo la capacidad de atención de los niños y el tiempo que van a estar prestando atención es más corto que el de los adultos. Y si nosotros como adultos sentimos pesado el estar enfrente de una computadora durante 1 hora, 2 horas, para un niño es más. Entonces, en ellos, una de las técnicas es que tenemos que tratar de buscar un espacio, ya sea que se cree en el momento o no, donde no tengas nada que pueda llegar a distraer al niño, sobre todo cuando tienen esta parte de una distractibilidad baja. Incluso los de distractibilidad promedio o alta también pueden llegar a pasar por esto. Entonces, debemos tener un espacio donde no tenga la televisión, donde no tenga juguetes, donde no estén los demás hermanos y demás, para que pueda enfocarme en lo que estoy haciendo y de esta forma ayudarlos. Después del último que se ve en lo que fue lo de Chase y Thomas, es el umbral de respuesta o la sensibilidad. ¿Esto a qué se refiere? Es la cantidad de estímulo que yo necesito o que el niño u otra persona como adulto va a necesitar para provocar una respuesta discernible en el niño. Eso quiere decir para provocar simplemente una respuesta. Yo quiero que tú hagas algo y a veces necesito ponerte o mucho ruido o tocarte y hablarte o darte cosas con muchos colores para que tú me prestes atención. O yo puedo hablarte de una forma muy tranquila y me vas a prestar atención porque tu sensibilidad es baja, no necesitas tantos estímulos. Cuando tenemos sensibilidades muy altas, lo que pasa es que necesitamos mucho estímulo para atraer la atención y entonces poder dar una respuesta. Schwab en 2005 después de ver esto, se hicieron diferentes estudios y agregó un rubro más que sería la 10ª dimensión, que es la tolerancia a la frustración. La tolerancia a la frustración es muy importante porque quiere decir qué tanto yo puedo resistir el frustrarme, el que me cause estrés, el no poder hacer algo y tolerarlo. Hay niños que pueden permanecer, toleran perfecto que aunque no les salga una cosa y son bastante resilientes en el aspecto de que no me salió, no importa, puedo volver a intentarlo y no pasa nada. Pero tenemos el otro lado, tenemos niños que no toleran la frustración. Y a veces tiene que ver con el aspecto de que ya tenemos mucho tiempo haciendo algo, no me salió, no conozco mis emociones y por ende no puedo decirlas y entonces es más fácil que me frustre. Hay que recordar que la frustración en los niños, en los adultos, en cualquier persona, es porque no sé manejar las emociones que tengo en ese momento. Entonces tenemos niños que al primer momento que no sale algo, lloran, gritan, patalean y demás. Quiere decir que tienen muy baja tolerancia a la frustración. Y tenemos niños que a pesar de que están viviendo cosas o algo que se les dificulta, pueden ser muy buenos tolerándola y tratan de intentarlo nuevamente. Entonces, Thomas y Chase decidieron clasificarlo o llamarlos como clusters, que es en inglés, y te daba 3 tipos de temperamento. Te daba el difícil, el de lenta adaptación y el fácil. Si se dan cuenta, en nuestra grafiquita el 45% de los niños tenían un temperamento fácil, el 15% tenían la lenta adaptación y el 10% tenía un temperamento difícil. El temperamento, si se dan cuenta, cuando haces la sumatoria, de todos modos te hace falta casi un 35-40% de las personas. Y esto es porque no podían clasificarlos. Y lo que se aprendió de ellos es que realmente la clasificación no es lo ideal. Lo ideal es ver cada uno de estos 9 o 10 rubros que se valoren para que entonces tú puedas decir si está bien o
qué debemos actuar, cómo debemos hacerlo, cómo podemos ayudar al niño para que se sienta mejor. Entonces, el difícil está clasificado como aquellos niños que tienen una actividad muy alta, que se frustran fácilmente, que se distraen fácilmente y que no son persistentes. Quiere decir que son los niños que muchos llamarían problema, cuando realmente no es que sea un problema, simplemente hay que enseñar a manejar estos datos. Los niños de fácil son aquellos que son muy persistentes, no se distraen, no tienen tanta actividad y pueden mantenerse realizando actividades. Estos serían los niños fáciles, que diríamos que son aquellos que no tienen problema en cuestión de adaptarse, en acercarse y demás. Y en cambio, los niños con lenta adaptación son los que tienen las características de los niños difíciles, pero ellos no tienen tantos problemas comportamentales como un niño con una actividad muy, muy alta. Lo que se vio es que realmente esto no te funcionaba para dar un tratamiento, no te funcionaba para poder orientar, simplemente generabas un estigma o una etiqueta en estos niños y los se volvían niños problemas, se volvían niños que no podían hacer cosas porque ya estaban etiquetados de esta forma. Entonces, nosotros nunca queremos que los niños estén etiquetados. Por este motivo, tenemos que quitar esto y manejarlo de acuerdo a las 10 características antes comentadas. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros como padres conocer el temperamento de nuestros hijos? Hay que recalcar que nosotros los vamos a ir conociendo. Esta escala y los datos que se nos proporcionan cuando preguntamos, nos lo dan directamente los padres o cuidadores primarios, porque son los que más conocen a los niños. Se puede decir que es un autorreporte. Ellos van diciendo cómo es, si es muy activo, no es muy activo, si le cuestan algunas actividades o no. Pero también una de las cosas que debemos entender es que el temperamento lo vamos a tener toda nuestra vida. Y es importante identificarlo en los niños y en las niñas, pero también en los cuidadores primarios o los papás. ¿Por qué? Porque a veces yo puedo tener un temperamento en el cual tengo una actividad baja, pero mi mamá o mi papá pueden tener una actividad muy alta. Y para ellos tal vez yo tengo un problema porque puedo desesperarme como adulto que no haga las cosas rápidas, cuando yo estoy acostumbrado a hacer las cosas muy rápidas. O, por el contrario, puedo tener una actividad promedio o actividad baja y entonces mi hijo, yo siento que es muy hiperactivo porque todo el tiempo se está moviendo. Y puede ser que no tenga un trastorno ni otra cosa, simplemente es que es más activo de lo que eres tú. Y por eso te causa ruido, te causa como alguna dificultad de entender esta parte. También los niños que se acercan muy fácil o los niños que se distraen o que no persisten, llegan a tener problemas cuando los cuidadores primarios son lo opuesto, ya que digamos como que chocan, como que yo quisiera que mi hijo fuera de esta forma o tengo un ideal de cómo me gustaría que fuera, pero su temperamento es diferente y esto puede hacer que tengamos problemas. Entonces, siempre tenemos que ver si el temperamento se parece y si no se parecen, no importa. No queremos que sean iguales, lo que queremos es que cada persona sea única y que podamos a través de esto convivir y tener una buena relación. No necesitas ser igual a tu hijo no necesita ser igual a ti para que puedan tener una buena relación. De hecho, yo creo que es muy factible que muchos no tengamos un temperamento parecido al de nuestros hijos, o uno de los padres no sea parecido al de sus hijos, pero se puede llevar muy bien con él, porque va a aprender cosas de él y va a haber una nueva fase. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 2 años, que para mí no es hiperactivo, para mí tiene una actividad promedio, pero mi esposo él es una actividad muy baja. Entonces, pasa que cuando estaba más pequeño, tenía 1 año de más, que empezó como a caminar y a hacer como explorar un poco más, me decía, es que es muy hiperactivo. Yo le decía, no, es promedio. O sea, no es muy hiperactivo. No, se puede decir que está en el promedio, ni es mucho ni es bajo. Por ejemplo, yo sí soy hiperactiva. Entonces se dan cuenta, estoy mueve y mueve las manos, necesito tener como movimiento todo el tiempo. Entonces, se puede decir que yo soy como muy hiperactiva, mi esposo es como bajo en la actividad y mi hijo es promedio. Entonces, realmente se pueden notar cambios o los vemos de cierta forma dependiendo también de nuestro temperamento. Entonces, siempre es importante entender esta parte. Y hay que recordar que el temperamento es algo innato. Muchas de las cosas que vamos a hacer con el temperamento son innatas, pero también nos van a quiere decir que las traemos de siempre y no es porque queramos molestar a otra persona.
es simplemente porque de esa forma somos y a veces no podemos regularnos o no sabemos regularnos porque nadie nos lo enseñó. Y ese es el trabajo que tenemos como papás, el enseñarles a nuestros hijos esta parte. Y también tenemos que diferenciarlo de comportamientos adquiridos. Esto es de cosas que aprendí, que vi en la tele, que vi con otros amigos y demás, y que me estoy comportando de esta forma, no porque así sea, sino porque es algo nuevo que estoy aprendiendo. Esto también a veces nos puede llevar a que tengamos pensamientos de que somos ineficaces o de ineficacia en cuestión a la parentalidad. O sea, que no podemos desarrollarlo de forma adecuada o que, digamos, de alguna forma que me siento mal porque no puedo controlar a mi hijo, porque no puedo hacer que preste atención, porque se acerca demasiado a las personas y yo no quiero que se acerque. Entonces puedo sentirme como que soy mal padre o mala madre, o que no estoy haciéndolo de forma adecuada. En cambio, cuando podemos manejar esto, sentimos algo que se llama autoeficacia, que quiere decir que yo sé que puedo lograr las cosas y que no importan los obstáculos que tengan, puedo relacionarme adecuadamente con mi hijo, en este caso. Entonces, el fin es que si conocemos el temperamento, tanto el tuyo como jugador primario como el de tu hijo, te vas a sentir como con mucha mayor eficacia para hacer las cosas, con mayor seguridad, con mayor empoderamiento, y no vas a tener como pensamientos de que tal vez yo soy el que está mal o no está funcionando. Y también nos ayuda a manejarlos. Esto quiere decir, hay ciertas conductas que en exceso pueden tener, digamos que consecuencias a largo plazo, pueden tener consecuencias en la escuela, consecuencias a nivel social, consecuencias que pueden perjudicarnos de forma importante. Y sobre todo también que esto nos va a llevar mucho hacia los métodos de crianza. Hay que recordar que existen 3 métodos de crianza. Bueno, 4. El primero es el permisivo, cuando quiere decir yo como papá le doy muchísimo amor a mi hijo y no le exijo nada, dejo que haga todo. El segundo es, digamos, como lo contrario, el autoritario, que quiere decir yo exijo mucho, pero doy poco afecto. Y el tercero, que nos gustaría que todos tengamos este tipo de crianza, es el democrático o autoritativo, que quiere decir que yo encontré el equilibrio entre lo que doy de amor, pero también en lo que exijo. Y esto nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque si yo sé cómo es mi hijo, sé qué limitantes tiene y también sé qué cosas positivas tiene y le van a ayudar a desarrollarse, puedo hacer que mi crianza sea mucho más fácil. La cuarta crianza es la negligente, que quiere decir que prácticamente no doy amor, no doy atención y no exijo nada. Son niños que podríamos ver en la calle donde no prácticamente nadie los cuida. Después continuamos como cómo influye en la vida de los niños, niñas y adolescentes el temperamento. Entonces, vamos al primer rubro, va a ser el autocuidado. El autocuidado es la capacidad que tenemos todos de poder ser independientes. Quiere decir que yo pueda tener un horario, que ya sé que tengo que ir a clases, que no debo faltar, que voy a mis materias, que recuerdo que tengo que entregar algún proyecto, o simplemente el hecho de poder tener un horario para bañarme, para cepillarme los dientes, y demás, entonces no voy a llegar tarde a la escuela, no me va a afectar, o incluso de adultos al trabajo. Puede ser también que aprenda a prepararme cosas como el desayuno, la comida o la cena. Después tenemos los problemas físicos, cómo el temperamento puede influir. Hay niños que tienen un temperamento en el cual la intensidad de las emociones es muy baja y entonces si les duele la pancita, les duele la cabeza o demás, no lo refieren de la misma forma. Te pueden llegar a decir que les duele, pero tal vez desestimen un poco el dolor o te dan a entender que el dolor es muy bajo. Y puede pasar, como me tocó durante la experiencia cuando hice pediatría, que había un niño que tardó 3 días en llegar al hospital porque decía que le dolía muy poco la pancita hasta que tuvo fiebre y el dolor fue que lo llevaron y tenía una apendicitis. Pero tenemos niños que tienen una intensidad muy alta y que a veces un dolor muy pequeño se convierte en algo muy grande. Y esto puede afectar porque a veces esos niños pueden ser sobretratados porque te pueden decir que les duele tanto que no disminuyen con los analgésicos de forma básica. Y puede ser simplemente que ellos sienten muchísimo más o la intensidad con la que demuestran que todavía tienen dolor sigue siendo muy alta. Y después tenemos el desarrollo. ¿Cómo va a influir el temperamento en nuestro desarrollo? Sabemos que hay niños que son de una actividad promedio o alta
que tienden a caminar más rápido, que tienden a explorar de forma más rápido, a socializar, sobre todo si tienen un acercamiento como mucho más alto, o tenemos a los niños que pueden verse afectados por el contrario, al ser poco activos, al ser poco persistentes, no vuelven a hacer las cosas porque no les salieron, o se frustran y entonces ya no quieren hacer algo porque se les dificulta. Puede ser, por ejemplo, cuando están aprendiendo a escribir, que si no les sale una letra o están coloreando y se salen, se pueden frustrar de que las cosas no están fluyendo como les gustaría y entonces empiezan a limitar parte de las actividades del desarrollo que por su edad deberían estar realizando. O me distraigo tanto o no presto tanta atención y entonces pierdo la noción de lo que estábamos haciendo y esto me crea un problema después porque no puedo aprender a hacer las cosas o porque no recuerdo lo que me dijeron que tenía que hacer. No porque se me olvide, sino porque no pude retener la información en ese momento. Tenemos también que influir en el comportamiento social. Esto quiere decir que va a haber un momento en que los niños van a necesitar interactuar con otros niños. Hay que recordar que los niños son seres sociales, siempre necesitan tener la interacción con otros. Entonces, al momento de que un niño se retira, no es persistente, no se adapta de forma adecuada o va muy lento para adaptarse, lo que va a ocasionar es que no pueda relacionarse con otros niños o adultos o saber pedir ayuda, que es algo muy importante. O no va a poder decir si algo no le gusta o algo no le parece porque no va a tener esta confianza. Pero también tenemos el contrario, los niños que son de un acercamiento muy alto, tenemos que enseñarles que no nos podemos acercar a todas las personas de esta forma. ¿Por qué? Porque no todas las personas pueden llegar a tener nuestra confianza de que no va a pasar algo malo, de que no deben irse con extraños, sobre todo. Esa parte tenemos que aprender a modularla muy bien. Después viene el desempeño escolar. En el desempeño escolar lo que vamos a ver es que si yo soy un niño que soy hiperactivo, que me distraigo fácil, que no pongo tanta atención y que aparte soy poco persistente, probablemente me van a empezar a etiquetar como un niño problema, o un niño que no aprende, o un niño que se está retrasando en comparación a sus compañeros. O sea, incluso pueden decir que tengo una discapacidad o algo, cuando realmente lo que pasa es que necesito estrategias para poder manejar mi temperamento, para que yo pueda desarrollarme al mismo nivel que los demás y no afectar. Lo que sí se ha visto en estudios es que de forma consciente o inconsciente los maestros prefieren a los niños que tienen una mayor persistencia, que se distraen poco, que se acercan fáciles, que se adaptan y que no son tan hiperactivos o que tienen una actividad baja. Tienen como mayor éxito a nivel escolar porque cumplen como con las características que un maestro quisiera llegar a tener en un niño. Y hay que recordar que los niños no tienen por qué cumplir las expectativas de los adultos, tanto de los padres como de adultos fuera de su ciclo o de su círculo familiar. No tienen por qué cumplir expectativas. Cada persona es individual y debemos respetar esa individualidad. Y a pesar que algunas cosas parezcan defectos, siempre las podemos poner como que son virtudes o podemos transformarlas en virtudes. Ahora, otra de la parte es muy importante, ¿cómo van a manejar la frustración o el estrés los niños o los adolescentes? Dependiendo de tu temperamento, si tú eres una persona que se adapta, que tal vez tenga su intensidad baja, tal vez la manera en que manejes el estrés es mucho más relajada que si eres una persona que eres muy intensa en tus emociones y entonces empiezas digamos, a gritar o demás. En el estudio se ha visto que los niños que tienen un temperamento en cual tienen una intensidad muy alta, y que no sabían controlar esta parte de la frustración y el estrés, pueden incluso llegar a tener problemas maritales de adultos porque no saben manejar el estrés y la frustración, empiezan a gritar, empiezan a hacer cosas que pues ya no deberían realizar. Y la más importante de todas es que el temperamento nos va a decir de una forma qué tan bien o mal puedo encajar en la sociedad o qué tan bien o qué tan mal puedo encajar en donde me estoy desenvolviendo. ¿Por qué? Porque si yo encajo no en el paradigma o digamos como mal en el aspecto que no cumplo con lo que las demás personas quieren, puedo llegar a ser rechazado, puedo llegar a un bullying, puedo llegar a que me hagan a un lado las personas. Y entonces esto va a hacer que mi desarrollo ya no sea adecuado, que mi desarrollo se empiece a ver disminuido. Y esto afecta de forma importante.
Ahora, ¿cómo voy a manejarlo? Para eso tenemos diferentes estrategias. Hay que recordar entonces, la actividad es qué tanto puedo moverme, ya sea bajo o alto y en algunos promedios. Cuando estamos en los extremos, es cuando debemos tener intervenciones, más que cuando estamos en el medio. Entonces, cuando tenemos niños que tienen una actividad muy alta, hay que darle oportunidades siempre de tener actividad física, que corra, que brinque, que juegue, si quiere entrar a algún deporte, que lo realice, si quiere estar en un equipo en la escuela, que lo haga sin problema. Y la otra es evitar restricciones innecesarias de actividades. Por ejemplo, si estoy en casa, en mi cuarto, en mi zona de juegos, puedo gritar, puedo brincar, puedo hacer todo. No hay que limitarlos en el aspecto de que quieres que se queden callados y no se muevan. Al contrario, es cuando debes dejar que experimenten y que saquen como toda esta actividad, porque si no los niños también se estresan y no van a poder desarrollarse de forma adecuada, incluso van a tener ansiedad, insomnio y demás. Y lo que debemos enseñarles es restringir los movimientos inapropiados de acuerdo a su edad, siempre eso es muy importante, cuando sea necesario. Por ejemplo, si estoy en una reunión, si estoy en una misa, si estoy en un lugar donde no puedo hacer ruido, no puedo pararme, no puedo correr, es el momento en que yo voy a restringir ese movimiento de una forma cálida en el aspecto de, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos para que continuemos. En este momento no puedes hacerlo, ya cuando estemos en la fiesta, cuando estemos en casa además, podrás realizarlo. Pero cuando tenemos a niños en el otro extremo de una actividad baja, dar tiempo suficiente para completar las tareas, eso es muy importante. No presionarlos todo el tiempo porque no acaba, no acaba y yo ya quiero que acabe. Y entonces puede hacer que se estrese, que le cause estrés o frustración el aspecto de que lo esté todo el tiempo diciendo no acabas, no acabas, no acabas. Entonces es importante dar un tiempo suficiente y razonable en el que yo sé que va a poder acabar esa actividad. Y siempre establecer límites realistas. ¿Por qué? Porque no podemos exigir que los niños de repente hagan completamente todo si nunca lo han realizado. Debemos empezar por pasos y por escalones. Entonces, primero vamos a establecer tal vez un horario, vamos a establecer cosas y después podemos ir exigiendo de acuerdo a su edad y a cómo van madurando esta parte. Nunca es muy importante criticar que son lentos o la lentitud, porque eso únicamente les va a hacer que los niños puedan aprender lo que se llama desesperanza, que quiere decir que ya sabe que siempre lo van a criticar, entonces ya no espera nada bueno de los adultos a su alrededor. Después viene la regularidad. Cuando tenemos una regularidad muy alta, tenemos que establecer horarios para alimentarse, para actividades desde edades tempranas. Esto les va a ayudar mucho a los niños a que se regulen y a que sepan qué pueden hacer en cada horario, perdón. Y comentar probables desvíos de horario en los niños que son más grandes. Esto es muy importante. Siempre avisarles o decirles, ¿sabes qué? Vamos a salir más temprano, vamos a salir más tarde, o tenemos que pasar a hacer otra cosa que puede interferir. Y si tú les avisas, es mucho más fácil que se mantengan tranquilos a que les cueste volver a hacerlo. Incluso, por ejemplo, niños que no tienen nada que ver con el temperamento, sino más bien por una condición de vida, como por ejemplo el autismo, cuando son altamente regulares. Si tú vas explicando estas rutinas y poco a poco estableces o vas sintiendo algo nuevo o vas saliendo de una rutina que tal vez ya no la podamos realizar, eso le va a ayudar mucho si tú le vas diciendo lo que va pasando. Cuando tenemos una regularidad baja, es importante comprender la preferencia por poca regularidad y posteriormente ir estableciendo los horarios. Esto quiere decir, tenemos niños que no les gusta tener horarios, pero no vamos a obligarlos tampoco, porque el hecho de obligar las cosas, en vez de que se vuelvan un hábito, se vuelven un castigo y entonces las hago por miedo a que me castigues, pero no las hago porque aprendí a hacerlas y realmente no vas a tener un aprendizaje de las cosas. Entonces yo necesito que vamos a empezar estableciendo horarios, vamos a empezar estableciendo cosas, lo podemos hacer en conjunto para que se sienta parte de, y poco a poco ir fomentando un hábito. Y en niños mayores se puede esperar con el tiempo, van a empezar a regular los horarios, pero es importante que se regulen desde que son pequeños, porque a veces esto no pasa. Incluso cuando no tienen una actividad determinada o no quieren realizarla, pero si las vamos regulando y les vamos diciendo esto, demás, si tienes una práctica, o ya sabes que tienes que dejar tu ropa preparada en la noche, demás, eso te va a ayudar a crear hábitos para cuando seas adulto. En cuestión del acercamiento y la retirada, cuando los niños tienen un alto acercamiento, siempre tenemos que utilizar refuerzos positivos, ¿no? Nos agrada que estén haciendo las cosas, estar consciente de que la respuesta positiva inicial puede no durar. Esto quiere decir,
que los niños pueden acercarse, pero tal vez no le gusta lo que está haciendo y se va a retirar. Entonces debemos respetar como esta parte. Hay veces que pensamos que, oye, pero si ya lo hacía, ¿por qué lo deja de hacer? Tal vez hubo algo que le molestó. No siempre la primera reacción es la que va a predominar. Y estar conscientes mucho de la actitud audaz de los niños, sobre todo en situaciones peligrosas, como puede ser irse con extraños, como puede ser, me acerco mucho a explorar la estufa, o me acerco mucho a una alberca, o me acerco mucho a cruzar la calle yo solo, o demás. Entonces, hay que tener cuidado en esta parte, porque pueden tener actitudes que incluso a veces podríamos decir que pueden ser muy impulsivos, o que quieran hacer tanto algo por explorar y les guste tanto explorar que no conocen el límite de que algo malo puede pasar. Y los que son de un acercamiento bajo, hay que evitar sobrecargas de experiencias nuevas. A veces pasa que queremos que van a una nueva escuela y tal vez lo cambiamos de casa y entonces ahora tiene nuevos amigos y queremos que vaya a hacer muchas cosas para que se adapte más rápido. Pero la realidad es que esto en los niños que tienen una retirada o un acercamiento básico lo que va a provocar es completamente lo opuesto. Van a sentir tantas emociones que se van a conflictuar y entonces no van a actuar de la manera que queremos. Tenemos que prepararlo para situaciones nuevas y no forzarlo. Explicarle, por ejemplo, vas a ir a una nueva escuela o vas a cambiar de año, te toca una nueva maestra y demás. Y todo esto irlo preparando y trabajando para que él, cuando pase, sepa qué iba a pasar y no lo tome por sorpresa. Premiar al superar miedos iniciales es importante y no hay que presionarlos demasiado en cuestión, por ejemplo, si están en una fiesta y los obligas a fuerza a interactuar con otros niños, pero no era su interés en ese momento, puede ser que lo tomen como algo, incluso hasta como un castigo, algo que no les gusta, algo desagradable, y podrán hacerlo, pero no es algo que les guste. Y si hay otra fiesta, probablemente decidan ya no ir porque los están obligando a hacer cosas que les dan miedo, que no les gustan, o que no tienen la confianza para realizar. Después viene motivar la independencia y la autogestión. Esto es muy importante en ellos. Hay que motivarlos a que pueden hacer las cosas, empoderarlos a que ellos pueden hacer, a que pueden autogestionar como son, quiero probar una nueva clase o quiero conocer a alguien y demás. Entonces, invitarlos a que lo hagan. O tal vez quiero invitar a un amigo a casa o quiero a dormir, no sé, por primera vez a otro lado, una pijamada con todas las medidas de seguridad, claro. Entonces, invitarlo y ayudarlo a que se pueda realizar siempre viendo que todo sea seguro. La adaptabilidad. Cuando tiene una actividad muy alta, identificar influencias poco favorables en los diferentes ambientes que se desarrolla un niño. Aquí viene el hecho que había comentado previamente, por ejemplo, cuando estamos en la secundaria o vas a un nuevo lugar y entonces te invitan para pertenecer a un grupo, necesitas fumar, beber, consumir alcohol o hacer cosas que normalmente no harías o que tú sabes que no están bien por el aspecto de seguridad, por el aspecto de ética, por demás cosas. Entonces, enseñarles siempre a que no adaptarse a todo también es bueno. Hay que adaptarnos, pero siempre conservar los valores que tenemos y saber qué cosas son buenas y qué cosas son malas o qué cosas me pueden afectar. Eso es muy importante para los niños. Cuando tenemos una adaptabilidad baja, debemos evitar requisitos innecesarios, obligarlos a hacer cosas, no forzar ni acelerar procesos, realizar las adaptaciones necesarias de forma gradual. O sea, poco a poco voy metiendo algo nuevo y poco a poco voy pidiendo un poquito más de lo que ya hacía previamente. Brindar advertencias de que van a esperar ante nuevas situaciones determinadas, potenciar habilidades sociales, que eso es fundamental para que cualquier persona pueda funcionar en la sociedad. Mantener expectativas razonables acerca del cambio. Quiere decir que yo ya sé que le va a costar esto, no voy a esperar que en 24 horas se adapte a esto nuevo si yo sé cómo funciona él o ella. Y premiar y apoyar siempre los esfuerzos. La intensidad, cuando tiene intensidad muy alta, ver que la respuesta puede parecer exagerada frente a la importancia de un suceso, tal vez para nosotros, pero para ellos es muy importante. Evitar reaccionar con la misma intensidad y responder con calma. Si es un niño que tiene una intensidad muy alta, está haciendo un berrinche, está pidiendo algo de forma muy insistente y tú actúas de la misma forma, lo único que va a pasar es que va a catalizar, o sea, van a aumentar en cuestión a la intensidad de las emociones y pues van a acabar no muy bien. Por eso siempre debemos de tener nosotros como adultos la calma para centrar y a regular a los niños. No ceder ante cosas solamente por conservar el buen comportamiento del niño. Esto es fundamental. E incluso lo podemos ver en cualquier niño cuando están haciendo berrinches. Si tú empiezas a ceder ante cosas con él, él sabe que esta es la forma de conseguirla porque es la que tú le enseñaste que funciona. Entonces, si tú te la pasas cediendo para que él se porte bien,
cada vez va a ser probablemente berrinches mucho más grandes. Y disfrutar a veces las respuestas intensas. A veces necesitamos como esos abrazos tan expresivos o que nos den muestras de cariño como con mucho amor, y eso nos va a ayudar. Ahora, la intensidad baja, entender las necesidades del niño y no interpretarlas como algo vital, que era lo que estábamos, pero como algo trivial, que era lo que estábamos platicando del niño que tenía una apendicitis, que le dolía y nunca se queja de dolor. Entonces, siempre tener el interés o tener como la fineza de saber que si realmente yo sé que tú nunca te quejas, si en este momento te quejas, debe estar pasando algo, ¿no? Y eso también me toca verlo con muchos papás que te dicen eso, es que él nunca se queja y esta vez se quejó, entonces seguro si le duele o le está pasando algo que normalmente no le pasa. La otra es no desestimar una respuesta porque fue expresada de forma moderada. Quiere decir, no porque te diga, sí me duele, quiere decir que no le duela, quiere decir que sí le duele y que tenemos que ver qué está pasando. Y siempre tomar las quejas como algo serio. El estado de ánimo había buscado que era positivo o negativo. El positivo, aumentar siempre las respuestas positivas, que es algo bueno, que le va a ayudar a relacionarse. Pero también identificar aquellas situaciones donde el comportamiento positivo puede mezclar realmente un problema, como por ejemplo estoy triste, pero pongo mi mejor cara porque no quiero decirte que me siento mal o que me pasó algo malo en la escuela. Entonces siempre ver esta parte es muy, muy importante. Y en el estado negativo, recordar que es el humor del niño, a menos que exista un problema emocional. Quiere decir, si yo estoy acostumbrado a que todo el tiempo mi hijo está, digamos que serio, no le gusta nada, pues tomarlo tranquilamente. Pero si algo cambia en ese humor, detectarlo, porque quiere decir que puede que esté pasando algo que yo no sabía que estaba pasando y que le está afectando. Tampoco hacer que porque él esté serio, que tú te sientas enojado o culpable porque está serio. A veces no, los niños necesitan estar sonriendo todo el tiempo. Y fomentar que sea amigable con las demás personas. En cuestión de la persistencia, acordarnos que una persistencia alta, redirigir la atención cuando la conducta se me molesta. Quiere decir, si todo el tiempo estoy haciendo una misma cosa de mamá, 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 a pesar de que tú ya le dijiste que sí le estás prestando atención, entonces redirigirla hacia otra cosa o sacarlo de esto. Informarle acerca de la interrupción de alguna actividad cuando se vuelve muy larga, porque a veces no quieren dejar de jugar o de estar haciendo lo que están haciendo por ir al baño, por ejemplo. Reforzar que dejar una tarea inconclusa en algún momento en ocasiones es aceptable, porque, por ejemplo, un videojuego, puedes ponerle en pausa, ir al baño y regresar, puedes ponerle en pausa, ir a comer y regresar, ¿no? Cuando tenemos una persistencia baja, ofrecer ayuda organizando las actividades, sin embargo, la responsabilidad de terminarlas es del niño. Quiere decir, yo como papá, como mamá, como cuidador primario, voy a ayudarte a decirte, tal vez, ¿sabes qué? De tal a tal horario vamos a hacer esto, aquí están tus útiles, vamos a ir haciéndolas, pero el que tiene que hacer el trabajo es el niño o la niña, no el adulto. Recompensar al terminar una tarea y no por la velocidad en la que lo hizo, eso es muy importante. No vamos a recompensar el que lo hiciste rápido, que lo hiciste lento. Vamos a recompensar que la terminaste. Y esto es muy importante para nosotros. En cuestión a la distractibilidad es cuando es alta, si el problema incluye otro niño, intentar disminuir las ganas de competir, porque a veces están como sobre otra persona compitiendo y se pues tienden a distraerse y dejar de hacer las cosas que deberían realizar. Redirigir la atención poco a poco y dejar que el niño asuma la responsabilidad de hacerlo. Felicitar al completar alguna tarea. Y en la distractibilidad baja, si desobedece al ignorar interrupciones necesarias, no asumir que es de manera deliberada. Puede ser que le cueste mucho distraerse y entonces tal vez no te escuchó porque estaba haciendo una actividad y esa fue la razón que desobedeció lo que estaban diciendo. Y por último tenemos el umbral sensorial. Esto quiere decir, cuando tenemos un umbral o la sensibilidad que es muy alta, evitar la estimulación excesiva. O sea, no pongas la tele, todo volumen, colores muy llamativos, o sea, muchos estímulos al mismo tiempo van a hacer que se sobresalte muy fácil. Eliminar estímulos potencialmente disruptivos. Por ejemplo, si estoy haciendo una tarea, no tengo por qué tener la televisión prendida y viendo una caricatura que me gusta, porque obviamente mi atención se va a ir de ese lado y voy a empezar a hacer cosas que tal vez no te van a gustar, porque voy a empezar a saltar, a brincar, a cantar y dejar de hacer la tarea que yo estaba realizando. Evitar sobreestimular una respuesta exagerada ante un estímulo, ayudar al niño a entender esta cualidad en sí mismo. El hecho de tener una sensibilidad muy alta te puede ayudar a que tal vez seas muy extrovertido, a que puedas participar en más cosas, que puedas apoyar como de una forma más fácil e incluso ayudar a niños que tienen una sensibilidad baja a que puedan también regularse y hacer un promedio entre ambos. Y apoyar la sensibilidad de entender los sentimientos de los demás, eso es muy importante porque a veces
pensamos y que solamente nuestros sentimientos importan y dejamos de ver el del resto. Entonces es importante que se haga esta parte. Cuando tenemos un umbral sensorial bajo, aprender a identificar signos de estrés o dolor no reportados en un niño es sumamente importante. Ayudar a hacerse consciente de estímulos internos y externos, como me siento, me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta este sabor, tengo frío, esta parte no me gusta ir a estos lugares porque me siento de esta forma. Ayudar al niño a desarrollar mayor sensibilidad por los sentimientos de los otros también es importante, porque puede ser que yo tenga una sensibilidad tan baja que no me dé cuenta cuando puedo lastimar a alguien con algo que dije, o que fui demasiado honesto, por así decirlo, y entonces afecté o hice llorar a alguien y yo no supe que lo estaba haciendo llorar, o me están contando algo muy sensible y yo no supe manejar esa parte. Entonces, nada más hay que recordar que cada niño o niña es único, que hay que conocer nuestro temperamento para ayudar a manejar el de nuestros hijos, fomentar siempre una crianza sensible y cariñosa, que no tengan métodos violentos de crianza como son incluso los pellizcos o demás. Nunca premiar con amor, dinero o tiempo de los padres, esto es muy importante, se premia únicamente con felicitaciones o algún sticker o otra cosa. Y las emociones son importantes y deben enseñarse desde que nace un bebé para que podamos enseñar a manejar la frustración y que a veces es normal como padres sentirse rebasados por momentos. Entonces, esto sería todo. Muchas gracias.